contestan le dimissioni del precedente. Los sucesos han tenido lugar en el aeropuerto de Caracas. 目前的一个共识是，它应该是来源于自然界的某一种野生动物。 Un segundo túnel en construcción. هذه جاءت من دولة. Como nuevo presidente de la República, Gabriel Boric Résultat, ils font grimper le thermomètre mondial. Estamos con ustedes en una edición más de Mextranjeros. En este programa tratamos de ver la actualidad con otros ojos, los de los reporteros internacionales que trabajan en México. Mes de junio fue un mes de elecciones en 6 estados de la República Mexicana y hablaremos primero de los resultados de estas jornadas. Después viajaremos a Colombia, donde hubo un triunfo histórico de la izquierda en las presidenciales. Por último, dialogaremos en torno a la alza de las tendencias de extrema derecha en el mundo. Los voy a dejar con las portadas internacionales de este mes y nos vemos inmediatamente después en la mesa de debate. La creciente escasez de trigo está provocando una crisis mundial que pone en riesgo la seguridad alimentaria de hasta 47 millones de personas, según datos de la ONU, golpeando de manera grave a Somalia, Yemen y Etiopía, entre otros. A raíz de la invasión rusa a Ucrania, no se ha podido cosechar toda la producción existente y la cadena de distribución ha sido interrumpida debido al bloqueo de los puertos ucranianos en el Mar Negro. Esto se suma a los graves efectos del cambio climático, que incluyen sequías severas y lluvias atípicas en diversos países productores, lo que ha causado daños a los cultivos de uno de los cereales más importantes y, hasta hace poco, más económicos del mundo. Estados Unidos enfrenta una ola de calor extremo que afecta a más de 100 millones de personas en el centro y sur del país y ha causado hasta 40 incendios que se mantienen activos. Estas temperaturas récord se suman a fuertes lluvias y un deshielo importante que causaron la alteración del curso del río Yellowstone y graves daños en el Parque Nacional. Mientras tanto, la península ibérica y Francia registran temperaturas inéditas en esta temporada, mismas que superan los 40 grados Celsius. Y los estragos causados por el cambio climático también afectan a China, que ha padecido lluvias intensas y deslaves que obligaron a reubicar a decenas de miles de personas en las provincias de Jiangxi y Fujian. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el año pasado, la situación política y económica de Haití continúa agravándose. El país del Caribe padece una seria escasez de recursos, frecuentes huelgas y una intensa ola de violencia que ha paralizado escuelas, centros médicos y comercios. A los continuos enfrentamientos entre bandas criminales que intentan controlar zonas de Puerto Príncipe se suman secuestros, robos y asesinatos, así como el desplazamiento forzado de miles de haitianos que buscan refugio en otros países, incluyendo México. En respuesta a los controversiales comentarios de la vocera del Partido Nacionalista de la India, considerados insultantes hacia el profeta Mahoma, fieles al Islam organizaron protestas masivas, algunas muy violentas, en diferentes ciudades de la India, Pakistán y Bangladesh. La portavoz fue destituida de su cargo. Sin embargo, grupos musulmanes exigieron una disculpa pública del gobierno, así como el arresto e incluso la decapitación de Sharma. Tras 11 días de búsqueda, fueron hallados los cuerpos del periodista británico Dom Phillips y el antropólogo brasileño Bruno Pereira. Phillips, quien escribió un libro sobre el desarrollo sustentable y la protección de la Amazonia, se embarcó con Pereira en una expedición al Valle del Yavarí, una de las regiones más conflictivas de la Amazonia brasileña, cerca de la frontera con Perú. 2 hombres, involucrados en la pesca ilegal, presuntamente los asesinaron y enterraron en la zona. Por primera vez en la historia de Francia, la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen ha logrado impulsar a casi 15% de representantes al poder legislativo en la segunda vuelta de las elecciones. De 8 curules que tenía en 2017, ahora contará con 89. El presidente Emmanuel Macron mantendrá su mayoría en el Congreso, pero ya no la mayoría absoluta. Al respecto, Le Pen asegura que hará de él un presidente minoritario. Pues ya estamos en esta mesa y antes de arrancar con el primer tema anunciado, me gustaría presentarle a los invitados que nos acompañan esta noche.
Me gustaría también que cada uno, a la hora que diga su nombre un poco y su cargo, nos diera una lectura personal del mes a través de una nota que le haya llamado la atención, una nota periodística, alguna noticia que hayan ustedes escogido dentro de los torrentes de información en los cuales nos encontramos sumergidos. A mi izquierda estamos con Jens Glusing. Él es corresponsal de la revista alemana Der Spiegel para América Latina. Alternas tu sede de operaciones, tu centro de operaciones entre Brasil y México. Llevas en América Latina ya 30 años y te doy la gran bienvenida, Jan. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Sí, yo estoy un poco entre Brasil y México y son los dos polos de América Latina, digamos, los dos grandes países que determinan el continente, ¿no? El subcontinente latinoamericano. Y son dos lenguas, además. Son dos lenguas, son dos culturas bien diferentes. El México, que es muy consciente del pasado, con el pasado prehispánico, todo eso. Brasil, que siempre mira al futuro y no quiere saber del pasado. Es un buen contraste. Y me siento muy bien aquí en México. ¿Y qué nota nos traes hoy? Una nota muy triste, porque murió un amigo mío, no era un amigo muy próximo, pero tal vez ustedes lo leyeron. Tom Phillips, un inglés, un reportero inglés que trabajaba para The Guardian y Washington Post y New York Times de vez en cuando también. Murió en la Amazonía junto con su amigo y uno de los grandes expertos en indígenas en Brasil, Bruno Pereira, que era el jefe del Departamento de Indios Isolados, se llama, de Indígenas Isolados en la Amazonía. De la FUNAI, que es la institución brasileña que supuestamente debería cuidar de los indígenas, pero no lo hace, eso es la verdad. Porque como todos saben, con este gobierno Bolsonaro, los indígenas viraron enemigos del Estado prácticamente y los matan y mataron a los dos, a Dom y Bruno, en un lugar muy afastado en la frontera con Perú y Colombia, el Valle do Javari. Yo conozco bien esa región, pero conozco esa región porque hice prácticamente el mismo viaje en 99 con un barco de la FUNAI, pero en aquella época era otro gobierno, era otra postura, otra política en contra de los indígenas y no era tan peligroso. Y ahora yo creo que principalmente querían matar a Bruno, por su trabajo, porque él perseguía a la gente que cazaba ilegalmente, que pescaba ilegalmente. Y como esa región está muy cerca de Perú y Colombia, también hay mucho narcotráfico. El Valle del Javari se convirtió en una ruta de cocaína. El Amazonas, el río Amazonas, es una de las grandes rutas ahora de la cocaína. Y esos trabajadores, esos pescadores trabajaron para el narcotráfico, parece. De acuerdo. Entonces, pues mira, hablas de dos polos de América Latina, pero parece que me suena un poco la historia. Tenemos estos activistas ambientales, ¿no? México matados, conoce muy bien que esa historia. lo conoce muy bien México, lo conoce muy bien Colombia, vamos a hablar de Colombia, pero, Colombia, claro. pero la situación es terrible para los pueblos indígenas y para los defensores de esos territorios. Muchas gracias. En efecto, eso marca el mes de junio. Bueno, les quiero presentar a Mathieu. Mathieu, bueno, es francés, algunos de ustedes que nos han acompañado ya lo conocen. Él colaboró un tiempo para los diarios quebequenses, aquí desde México, y ahora lo podemos leer en Proceso. Bienvenido. Muchas gracias. Pues un poco en relación con esta nota, pues quiero hablar también de acoso a periodistas y a defensores de derechos humanos, recordando un aniversario vergonzoso para México, que el pasado domingo 19 se cumplieron ya 5 años del escándalo conocido como gobierno espía, que fue el uso ilegal y masivo operado por el gobierno de Enrique Peña Nieto contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos, entre ellos muchos del gobierno actual. Pasaron 5 años, cambió la administración con una promesa de llegar a la verdad, de saber quién operó Pegasus, cómo, para espiar, con qué fines, a quiénes,
y la verdad es que a 5 años pues seguimos pues esperando resultados, ¿no? Hay una investigación en curso en la Fiscalía General de la República, solo hay una persona encarcelada por el momento, que era un operador de una de las empresas que vendió Pegasus al gobierno de Peña Nieto, pero hay un pacto de impunidad ya muy evidente, transeccional, porque ningún alto funcionario del gobierno de Peña Nieto ha sido llamado a declarar, a pesar de que varios de ellos mintieron de manera reiterada, como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que era el titular de Gobernación, Eugenio Imaz, que era su incondicional en el CISEN. Ellos desmintieron, rechazaron durante mucho tiempo que el CISEN operara Pegasus, se probó que era falso. O sea, hay muchos elementos por los cuales el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que investigar, tendría que ir por esas personas, y no está sucediendo absolutamente nada. A pesar de las investigaciones periodísticas que han revelado la magnitud, México fue el primer cliente en el mundo de Pegasus y fue el usuario más intenso de ese programa espía, más que países autoritarios como Emiratos Árabes, como Marruecos. Entonces es una deuda pendiente, es un aniversario, junio, se cumplen 5 años de promesas incumplidas por parte de la anterior y esta administración. Una promesa más, un primer lugar más, no siempre honroso. Muchas gracias, Mathieu. Nos acompaña también Felipe Restrepo, escritor y periodista, formado en el periodismo. Te conocimos mucho tiempo como director de la revista Latinoamérica Gato Pardo, aquí en México, y ahora eres director de Capital Digital en Latinoamérica. Van subiendo las responsabilidades. Querido Felipe, ¿qué nota nos traes tú? Pues muchas gracias por la invitación. De nuevo, ya siempre es un gusto estar acá y con los colegas. Yo traía una nota que me impresiona, creo que a todos nos sigue impresionando, como la pandemia, a pesar de que llevamos meses diciendo, escuchando que ya iba a acabar, que iba a terminar, está volviendo a crecer. Hay picos por toda Latinoamérica. México es un caso bastante notorio. En Colombia también. Leí hace poco en el New Yorker sobre cómo en Estados Unidos ya se está tratando como una endemia. ¿Qué quiere decir una endemia? Una endemia es que ya es algo que perdura en el tiempo y que no va a tener que va a estar siempre presente, ¿no? Y en ese caso, lo que me preocupa a mí en el escenario latinoamericano es qué medidas se van a tomar, si se van a tomar medidas. Yo creo que es muy difícil que vuelva a haber restricciones, creo que es muy difícil que vuelva a haber restricciones de circulación, que la gente vuelva a guardarse, que la gente vuelva a mantener ciertas distancias que ya supuestamente habíamos vuelto a ganar. Creo que eso no va a ocurrir y no veo ninguna respuesta estatal a cómo va a ser convivir con este virus que va a seguir con nosotros, y eso ya es una evidencia. Me preocupa muchísimo también el tema económico. En todos los países se está viendo un problema inflacionario enorme que viene también desde Estados Unidos, y no veo cómo la economía latinoamericana que está tan frágil puede responder a otro pico si es que viene de COVID. Híjole. Gracias, Felipe. Bueno, esperamos todos, por supuesto, que Pablo Sánchez Olmos nos va a dar una noticia muy alegre. Pues no sé si tanto. Pablo, no, por supuesto que no eres, o sea, por supuesto que no tienes obligación de alegrarnos la vida, sino si estamos hablando de pues, lo que sucede en el mundo, ¿no? Hay momentos de gravedad y pues hay que afrontarlos. Tú eres freelance, en periodismo impreso trabajas, colaboras con El Mundo, pero también estás en otros medios electrónicos, por ejemplo, estás en Antena 3, televisión, estás en Onda Cero. Me gustan mucho estos como caminos paralelos en diferentes como soportes. Sí. Pues muy bienvenido y entonces cuéntanos tu noticia. Pues nada, gracias por la invitación, de nuevo es un placer estar en Extranjeros. Yo hoy quería llamar la atención sobre una coyuntura política que está sucediendo según grabamos este programa y probablemente a lo largo de la semana y las próximas semanas, en un país un poco pequeño que quizá la gente no se da la vuelta tanto a mirar qué ocurre ahí, con lo que tenemos ahora en Brasil o en Colombia, y es el caso de Ecuador y el gobierno de Guillermo Lasso, que es uno de los pocos gobiernos de tendencia conservadora que siguen perdurando en el continente y que está contra las cuerdas por unas protestas sociales muy duras, violentas, que están teniendo lugar
en prácticamente todo el país, pero especialmente en la capital, Quito, donde los movimientos indígenas, que han sido los principales impulsores de las protestas, reclaman algún tipo de solución para la tremenda inflación que se está viviendo en el país, especialmente en el tema de los combustibles, que en los últimos 2 años se ha multiplicado su precio por 2, ¿no? A estas protestas se han unido también sindicatos estudiantiles y de otras profesiones. Y veremos, Guillermo Lasso, cómo sale de esta coyuntura, porque ya tenemos la experiencia de otros países en los que estas protestas empiezan como algo pequeño y si el gobernante no sabe darle una respuesta fácil, empiezan a escalar, ¿no? Ya ha habido muertos, ha habido detenidos, el gobierno ha declarado el estado de excepción y, en fin, pues habrá que seguir muy de cerca esta historia porque bien es un país pequeño que quizá otras veces se queda fuera de la cobertura informativa, pero creo que hay que seguirlo muy de cerca porque puede escalar más y tener consecuencias y repercusiones más duraderas. Sí, sobre todo es un espejo, como tú dices, ¿no? de pequeños estallidos sociales que han habido como un esquema fijo, digamos, ¿no? Sí, desde y con el todo inicio de lo la que hemos pandemia. tenido de pandemia, de crisis, de inflación, pues es el caldo de cultivo perfecto para que suceda esto y ya si hay un gobernante que no sabe gestionarlo, pues aún peor, pero veremos qué ocurre. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes, han quedado presentados. Vamos a poder pasar a nuestro primer tema. Vamos a un corte primero y volvemos con eso. Pues si algo cambió las posiciones en el tablero político fueron las elecciones del 5 de junio pasado. 6 estados en jornada electoral para gobernador, ninguno estaba gobernado por Morena, todavía no se hace el cambio, y de esos 6, Morena obtiene 4. ¿No? Digo nada más para recordar, los 4 donde Morena va a gobernar serán Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, y donde se queda la oposición es Aguascalientes y Durango. ¿Qué lecciones o qué nos da a pensar estos resultados? Pues primero, como lo dijiste, un reforzamiento del papel de Morena como el partido dominante en el país. Ahora controla 15 estados con base en una estrategia desde adentro, desde abajo, digamos, pero también desde el gobierno federal, porque recordaremos que varios de los gobernadores salientes han recibido propuestas para trabajar en el gobierno, para recibir embajadas, etcétera, por parte del presidente López Obrador, como parte de esa estrategia de, bueno, vamos a ganar, déjanos ganar y tendrás una recompensa, ¿no? Entonces, primera lección, Morena se refuerza en su control territorial de manera muy importante. Faltan todavía 2 elecciones clave el próximo año, que son el Estado de México y Coahuila, 2 bastiones históricos del PRI, que en caso de ganar Morena ahí, como se está viendo al menos un acercamiento con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, en el caso de perder el Estado de México ya podríamos casi sepultar lo que es el PRI como partido, ¿no? Morena se convierte en la fuerza que en su momento fue el PRI. Dentro de la alianza opositora el PRI se queda reducido a prácticamente nada, el PRD está prácticamente muerto. Entonces quedamos en una oposición dirigida por el PAN, contra un partido hegemónico, prácticamente hegemónico, siendo Morena. A su vez, dividido en fracciones que probablemente a partir de los meses que vienen se van a estar fragmentando porque hay tensiones internas entre quienes quieren ser candidatos a la presidencia de 2024. Pero por el momento, Morena es el partido más poderoso, más importante, lleno de contradicciones internas como lo era el PRI en su momento, pero la fuerza que probablemente ganará las próximas elecciones y las venideras, ¿no? Presidenciales y de gobernadores. Claro, y esta hegemonía de Morena que nos deja esperar, que por fin va a haber una 4T y por fin vamos a poder festejar eso, o deja presagiar
pues Para mí refleja muy bien el clima de opinión de la sociedad mexicana, que puede ser muy diferente en cada uno de los estados, pero sigue siendo predominante el voto hacia Morena, eso está claro, y por otro lado también el bajo nivel de la oposición de cualquier partido, que ha sido incapaz de dar una respuesta ante la propuesta de Morena, ha sido incapaz de ofrecer a los votantes una alternativa que entusiasme más allá que el mero rechazo a Morena como movimiento, que eso existe, es un caldo de cultivo perfecto para la oposición, pero para ganar y imponerse a Morena no vale solo con recoger el voto anti-AMLO o anti-4T, hay que ofrecer y proponer algo que ilusione, y yo creo que hasta ahora la oposición de todos los partidos ha fallado en esa cuestión. Claro, una oposición muy débil. Sí, a mí me preocupa exactamente eso, más que preocuparme, es algo muy notorio, esa falta de un contrapeso, ¿no? Que es lo que establece una democracia, y no hemos visto ninguna figura muy relevante a nivel local y menos nacional que haga este contrapeso, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo Morena puede transformarse o ya hacer ese nuevo PRI, lo que significó el PRI, los años que estuvo el PRI en el poder, y repetir exactamente ese modelo, quién sabe por cuánto tiempo más, ¿no? Hasta qué punto mutó el PRI en eso que lo hablábamos antes de entrar a cámara, las mismas prácticas, las mismas formas de pensar, y en realidad no es un movimiento progresista, es un movimiento que está retomando ciertos usos y ciertos trabajos políticos del pasado. Y cada vez tiene más figuras del PRI dentro de su propio partido incluso, ¿no? Lo comentabas antes, cuando un gobernador sale, pues el de Sinaloa, por ejemplo, ahora Quirino está en la Embajada de España. Al final, con estas prácticas, digo, a nivel político tiene sentido y es inteligente desde el punto de vista de Morena querer seguir siendo hegemónico y acorralar a la oposición para obligar a la población a decidir entre dos opciones, o conmigo o contra mí. Pero pues al final sí está convirtiéndose en lo que fue el PRI, quizá con otra perspectiva política, con otras alternativas, pero con las mismas estrategias a la hora de captar el voto. Yo también veo muchas paralelas con el PRI. Ahora me pregunto una cosa, el PRI, la fuerza del PRI era por 70 años conseguir pasar por no sé cuántos presidentes. Y si el Morena realmente va a conseguir sobrevivir el gobierno de AMLO, eso no lo veo muy claro. Porque yo no veo un personaje tan fuerte, y Morena todavía es muy centralizado a la figura del presidente. Si Morena puede se perpetuar en el tiempo sin una figura como López Obrador, no sé. O sea, en cierto modo los votos en los estados son una aprobación o un voto por AMLO más que por los gobiernos locales. También. Son muy oportunistas, ¿no? Ellos van a dónde está el poder. Poder es AMLO, es claro, él tiene mucha popularidad todavía, entonces todo se concentra en él. Una vez que esa figura no está más ahí, no sé, yo no veo un sucesor o una sucesora con el mismo impacto, y ahí creo que la oposición puede ganar espacio de nuevo. Que eso es muy problemático, perdona, esa figura única, y qué tanto puede sobrevivir Morena sin el presidente, ¿no? Pero tú señalaste el mayor peligro hace ratito, o más bien lo que puede suceder en un escenario de futuro es que hay tensiones internas dentro de Morena, y en el momento en que se vaya el líder van a empezar esas guerras, ¿no? Sí, aunque yo creo que en este caso a la mayoría de los votantes me da la impresión de que les importa más el proyecto de país que AMLO ha querido vender, la cuarta transformación, con todo lo que ello conlleva, y que su legado, al menos para las siguientes presidenciales, va a seguir atrayendo a toda esa corriente de gente que está encandilada con Morena y el proyecto de la cuarta transformación. Pero un poco la pregunta es eso, ¿cuál es el peligro para la democracia? En cierto modo, estamos de acuerdo que democracia se define por aceptar o por lo menos mantener cierta pluralidad, ¿no? Divergencia de opiniones, ciertos contrapesos dentro del gobierno. ¿Cuál es el peligro de que realmente se vuelva un partido hegemónico? O sea, ¿hasta dónde se debe de dominar el partido del presidente para poder implementar estos cambios que pretende, y en qué momento ya estamos derivando fuera de lo que realmente desea un país que quiere ser democrático? Yo creo que el debate de todas maneras se da al interior de Morena, y aunque muy débil, muy mediocre, existe una oposición formal, ¿no? Existe un sistema de partidos, existe un PAN debilitado de cierto modo porque perdió Tamaulipas, que era un lugar muy importante para el partido.
existe Movimiento Ciudadano, que finalmente sigue controlando dos de las entidades más ricas del país. O sea, hay una pluralidad de partidos. Ahora, hay una mediocridad de propuestas y una mediocridad en el discurso. Se vio esa alianza opositora que se negó a expulsar a Alejandro Moreno, a pesar de los audios que lo exhibían como es decir, un político corrupto, rufián, mal hablador. La oposición está tan débil que lo mantuvo en su lugar, pero digamos existe el tejido institucional que permitiría un debate democrático. No lo hay porque se trata de denostar a la persona, de atacar, con base en argumentos muy bajos, ¿no? Y ya prácticamente de ambos lados. Yo creo que en el sentido de que Morena repone el esquema del PRI, es que se vuelve un terreno político al interior del cual se están generando los debates, ¿no? Desde la franja pragmática, encabezada por los expriistas, una corriente, no sé, de la que podríamos identificar a Marcelo Ebrard, y la parte más dogmática, más ideológica, más de izquierda pura, que sería la de Claudia Sheinbaum. Y al interior de ese partido, que está lleno de tensiones, se daría el debate democrático. Y en las instituciones parlamentarias, etcétera, pues más un juego lamentable la mayor parte del tiempo, que también tiene muy cansado a la gente. O sea, no es la muerte de la democracia, es su mutación en otra cosa. Más bien el problema es la destrucción de instituciones y de espacios de transparencia que está llevando a cabo Morena y el gobierno actual, en el que pues ahí hay que ponerle el ojo, más que en el debilitamiento de los partidos. Creo que ahí en el debilitamiento de las instituciones es donde tenemos que estar más enfocados. Muchísimas gracias por esta lectura, me parece esclarecedor. Y bueno, vamos a cerrar esta mesa con esto y pasaremos a la siguiente. Es un viaje a Colombia, qué rico. Nos vemos después del corte para ello. Pues sí que ha cambiado el paisaje en Colombia con el primer triunfo de la historia de Colombia, o sea, el primer triunfo de la izquierda en Colombia. Y bueno, tenemos la inmensa suerte de que esté con nosotros Felipe Restrepo Pombo. Él, de hecho, fue a Colombia a votar, viene regresando, viene todo fresco de noticias. Felipe, cuéntanos un poquito, introdúcenos un poquito a qué sucedió en Colombia. Sí, justo creo que es importante hacer una introducción porque no todo el mundo en México está familiarizado con la actualidad política en Colombia. Quisiera decir quién es Gustavo Petro, el nuevo presidente, que como dices es el primer presidente de izquierda. A mí no me gusta mucho la palabra histórico, pero en este caso es disruptivo, es un cambio enorme, es algo nunca antes visto en el contexto político colombiano. Y para mí yo añadiría un poco riesgoso también, ya explicaré por qué. Gustavo Petro es un hombre que lleva en la política 30 años, desde muy joven fue activista, de hecho perteneció a un grupo guerrillero que se llamaba el M-19, una guerrilla que en su momento tuvo cierta relevancia, que hizo un proceso de paz como lo hicieron las FARC muchos años después, y desde entonces Gustavo Petro entró a la vida política, estuvo exiliado un tiempo en Europa, y ahí empezó a imaginar este proyecto político de izquierda. Fue muchos años congresista, fue uno de los principales opositores del poderosísimo gobierno de Álvaro Uribe. De hecho, denunció por muchos años la relación entre el uribismo y el paramilitarismo, que le valió pues, muchísimas amenazas, una gran enemistad con la derecha colombiana y en particular con el mismo presidente Uribe, ¿no? su gran opositor. Luego fue quien denunció una gran red de corrupción en la ciudad de Bogotá y estas denuncias lo llevaron a impulsarse como el siguiente alcalde. Fue alcalde de Bogotá, tuvo una gestión tremendamente complicada, de hecho fue destituido en un momento y ahí se empezó a gestar lo que él llamó primero la Bogotá humana y luego la Colombia humana, con la que hizo su primera campaña presidencial después de salir de esa alcaldía.
y perdió por un margen muy pequeño contra Iván Duque, el actual presidente, que fue un gobierno de derecha, de Uribe, centro, o sea, del uribismo, lo que se llama directamente el puesto por Uribe. ¿Qué pasó con el gobierno de Iván Duque? Le tocó afrontar primero la pandemia y segundo un estallido social que nunca antes se había visto en Colombia. Sí. Desde mi punto de vista, tremendamente mal manejado por el gobierno de Duque, y eso inmediatamente impulsó a Petro, que desde hace 2 años parecía ser el favorito en las encuestas para ser el presidente, nunca dejó de ser el favorito, y pues ayer se dio ese triunfo se pensaba que iba a ser por un margen mucho más pequeño, pero le ganó a su contrincante por más de 1 millón de votos. Y empieza este gobierno sobre el cual yo tengo muchísimas preguntas que no sé cuándo se van a responder. Hay una gran duda sobre cuál va a ser la política económica de Petro, qué va a pasar con las libertades. O sea, no hay un programa claro. Para mí ha sido bastante ambiguo, porque al comienzo sobre todo en su anterior presidencia y en la siguiente, habló mucho de nacionalizar algunas cosas, habló mucho de las pensiones, de que el gobierno tome las pensiones para hacer ciertos proyectos, las pensiones que ahorran los colombianos. Se habló mucho de políticas que fue cambiando, que fue moderando a lo largo de la campaña. También siempre ha habido para mí una enorme pregunta sobre la relación entre Gustavo Petro y el régimen de Venezuela. Nunca ha dicho públicamente que sea una dictadura, no creo que vaya a ser el mismo caso de lo que ocurre en Venezuela, pero hay ahí una admiración por el chavismo, una relación con el chavismo. O sea, es más, ¿tú lo verías más del lado de la izquierda de Chávez que de la izquierda de Boric, por ejemplo? Es difícil saber porque justamente si tiene una característica, Gustavo Petro, es que es muy difícil de leer y muy cambiante. Y yo he entrevistado a mucha gente que ha trabajado con él, que lo conoce personalmente, que lo ha acompañado en estos años de su carrera política, y tiene esa característica de ser un hombre muy cambiante que solo se responde a sí mismo con cierta terquedad. Y parecería hace unos años que fuera mucho más cercano al chavismo, aunque ahora se ha acercado más a lo que sería una presidencia de Boric en Chile. Como te digo, todo esa esto influencia hay que europea, verlo. ¿no? Que decías que regresó con una idea de izquierda europea, más ecologista. Pero bueno, hay una vicepresidenta, o sea, se vio como una cierta esperanza de ciertos sectores de la izquierda o de ciertos sectores que apoyan a las minorías, ¿no? De esta izquierda clásica de América Latina, también ante la presencia no solo de un presidente que se declara de izquierda, que como dices, puede ser sospechoso de algunas cosas, pero también que hay una vicepresidenta, ¿no? Las vicepresidentas han tenido muchos nuevos papeles hoy en día, ¿no? Una vicepresidenta mujer, madre soltera, de 40 años, negra, que comenzó su vida limpiando casas, y me parece que tú la has entrevistado. Sí, la entrevisté en la campaña, durante la campaña en Cali, que es el lugar de donde ella viene de un pueblito cerca de Cali, 1 hora y media de Cali. Y fue bien interesante y muy impresionante, una mujer realmente que viene de abajo, eso se siente, y una mujer con un carisma fuerte. No es una mujer muy feliz, no parece una mujer muy alegre. No, parece más bien un poco muy seria, muy concentrada, y que trae una gran responsabilidad. Porque parece que hay que destacar eso. Probablemente en la segunda vuelta, sin Francia, Petro no hubiera ganado. Porque fue ella quien trajo más de un millón de votos, principalmente en las regiones más pobres, más afastadas. Es que ella es un emblema, no justo del de abajo. ¿Cómo? Es un emblema del de abajo, sí, es como ahora, poético. Hay un problema también. Ella no tiene ninguna experiencia en la administración pública. La campaña de ella estaba muy caótica, muy mal organizada. Yo tenía que seguir a ella, coger un taxi, después saltar, ir para otros lugares. La agenda cambiaba siempre, y también por razones de seguridad, ¿no? Entonces, no sé cómo va a ser ahora, porque ella es una militante, es otra cosa que ser una ministra o una vicepresidenta.
Pero lo que yo vi, los primeros señales, ahora las primeras cosas que él habló, dijo que quiere ser también vicepresidente de todos los colombianos, que está dando señales que ella va un poco al centro, pero ciertamente no va a abandonar su pasado de militante. Yo creo que él puede inclusive se convertir en un problema para Petro en algún momento. Claro. Y digo, perdona, esto que dices es muy, muy interesante. Los símbolos y las reivindicaciones son muy lindas, son muy bonitas y son muy justas. Sí. Y por supuesto es muy importante que una mujer negra sea vicepresidente de uno de los países más conservadores de América Latina. El problema para mí es que a la hora de administrar hay problemas muy serios, como en cualquier otro país, y esta falta de experiencia te deja sobre todo preguntas, ¿no? Claro, hicimos una reivindicación política, en el discurso de Petro habla de medio ambiente, habla de la pobreza y la inequidad, que tiene absolutamente razón, que son temas que es muy importante que un presidente ponga sobre la mesa y los hable, pero a la hora de llevar esto al terreno de la realidad y de la administración, esas son para mí las preguntas que hay. Claro, ¿y qué tan fuerte es el Estado colombiano? Esto sería el gobierno, el Estado, la estructura que podría apoyar esto. Parece bastante estable, pero pues ya sabes, en el mundo en que vivimos y en las condiciones en que vivimos, esa estabilidad se puede transformar en una fragilidad muy rápidamente. ¿Ustedes cómo les dejó esto? ¿Bailaron y luego resaca o qué pasó? No. Yo tuve la suerte de estar visitando a la familia de mi esposa, que son colombianos, justo antes de la primera vuelta, y hablando con gente colombiana, con familias de diferente ideología, sí pude percibir que en esta campaña, a diferencia quizá de otras, había por un lado una corriente muy ilusionada con Petro y por primera vez veían la posibilidad, quizá después del fiasco del segundo intento que perdió con Duque, de conseguir llevar a Petro al poder. Y por otro lado, me encontré una parte de la sociedad desencantada con los políticos tradicionales y con las fórmulas tradicionales y con los mismos de siempre, que siempre roban, que siempre... Y ahí quizás se explica también que Rodolfo haya irrumpido en la segunda vuelta, que finalmente no ha ganado, pero nadie esperaba siquiera que fuera a conseguir tantos votos y en la segunda vuelta como al principio. Y creo que eso también habla un poco de la sensación y del ambiente que se respira en Colombia estos últimos años. Por un lado, ilusión de una parte importante de la población con este proyecto político que es disruptivo porque viene a cambiar muchas cosas. Y por otro lado, una parte de la población desencantada con las mismas políticas y los mismos políticos de siempre, ¿no? Para mí, al final, en una segunda vuelta, es difícil quedarse con una opción. Hay veces que ninguna de las dos es ideal, pero el tema de Rodolfo pues, era ciertamente peculiar y a mí sí que me resultaba indescifrable saber por dónde iba a salir, ¿no? Quizá con algunas cuestiones muy conservador, con otras muy de izquierdas, con otras mano dura. Sí, Rodolfo, este hombre, digo, no hemos dicho quién es, este hombre que sale sin partido. partido. Hubiese sido un desastre. Yo creo que esta elección, hay que ser justos, me parece que fue lo más razonable, creo que fue la decisión correcta. La otra opción, que era de este hombre, Rodolfo, era una cosa incomprensible, de un populismo aberrante, donde no había ni siquiera un conocimiento mínimo del funcionamiento de nada, y creo que hubiera sido desastroso. Uno puede decir muchas cosas sobre Petro, pero sin duda es un hombre preparado, que conoce, que ha estado ahí, y muchos trataron de sacar durante la campaña su pasado de exguerrillero. Es un hombre que hizo un proceso de paz, que se legalizó, que lleva muchos años viviendo en la vida institucional. Yo no creo para nada que vaya a haber una dictadura socialista, ni nada, para nada. A mí me preocupa qué camino va a tomar, sobre todo la parte económica, y estoy seguro que en la parte social va a haber esfuerzos y va a haber un trabajo importante. Entonces, sin duda estoy contento con la elección, a pesar de que tengo muchísimas dudas sobre qué es Petro y qué quiere Petro. Mathieu, 30 segundos. Yo desconozco bastante el país y su vida política, pero desde afuera, y algo notable es, pues, Colombia viene de un proceso de paz, ¿no?, reciente, y precisamente muchos festejaban el hecho de que se hayan celebrado elecciones sin problemas, sin mucha violencia al parecer, donde al poco tiempo se dan los resultados, el opositor reconoce el triunfo, el gobierno reconoce el triunfo, el otro, o sea, una vida institucional, digamos, que parece muy
natural para muchos, pero de un país del que otra vez yo desconozco, pero por lo que he podido leer o ver, viene de una historia tan traumática, tan fragmentada. Creo que de todas maneras es de celebrarse. Aparte de los símbolos, aparte de lo que representa un triunfo histórico, representa un país donde una oligarquía ya instalada, un poder de derecha de muchos años, deja el poder a un grupo nuevo sin mayores problemas. De acuerdo, lo cual creo que Y mira, muy rápidamente. ¿Sabes qué? Pero te tengo una muy buena noticia. Vamos a poder seguir con este tema en el próximo bloque porque creo que se vincula. ¿Sí? Tenemos que cortar, son los tiempos de la tele. Nos vamos entonces a un pequeño intermedio y volvemos. Pues volvemos con un fenómeno que se empieza a observar de manera global, o por lo menos creemos observar de manera global, que es una especie de ascenso de la extrema derecha en el mundo. Entonces, lo que les propongo es que, podemos empezar con Felipe. ¿Tenías algo que decir antes del último bloque? Y acaban de tener, antes de terminar el último bloque, y de ahí creo que podemos encadenar perfectamente por figuras que han representado también como especie de radicalización demagógica como Donald Trump, ¿no? O Víctor Orbán, que se podrían considerar como estas figuras un poco extremas, no sé si llamarlas de extrema derecha, pero por lo menos de estos focos rojos que se prenden en el mundo. Sí, retomando un poco esto que era tan interesante de la campaña en Colombia, de las elecciones en Colombia, es la primera vez que el tema de las FARC y del conflicto armado no fue el centro de eso, ¿no? Y también la demostración de que alguien que estuvo siempre en la oposición, que tuvo un discurso en contra de los poderes de facto, en contra del sistema en general, puede llegar al poder. Y eso es bastante positivo, de cierta forma. Pero no hay que olvidar que si bien Petro tuvo 11 millones de votos, una muy buena votación, su contendor tuvo 10. ¿No? Y su contendor es un hombre que estaba impulsado por la derecha, por la extrema derecha y por todos los movimientos antipetristas. Y las reacciones que yo he estado monitoreando desde ayer, digamos, de esta gente, de la oposición, que ahora está en la oposición, es la derecha, lo que dicen, su lógica es, este hombre ganó porque la derecha no ha sido lo suficientemente extrema, ¿no? Y lo que necesitamos para contrarrestar a alguien como Petro es alguien de derecha extrema, o que represente los valores, no sé qué signifique exactamente. Y eso me lleva a pensar que va a haber no me gusta tanto la palabra polarización, pero sí va a haber dos extremos muy marcados, y en ese centro, en lo que hay en medio, pues hay muy poco chance de que llegue al poder algo moderado o de centro. Va a ser o la defensa de lo que representa esa izquierda, que de nuevo yo tampoco estoy muy seguro cuáles son exactamente sus valores de izquierda-derecha, pero sí son dos polos muy encontrados. Lo estamos viendo en muchas elecciones esto, ¿no? Estas elecciones muy cerradas entre dos candidatos que finalmente se vota por uno o en contra de uno, ¿no? Sí, yo esto que decía Felipe me suena mucho de otros procesos en otros países con otros ingredientes, pero al final acumulamos crisis económicas, acumulamos pandemias, se genera descontento, desigualdad, y cómo ciertas corrientes políticas utilizan ese descontento para generar un movimiento disruptivo, antisistema nuevo, que en Europa, por ejemplo, puede ser la alternativa que está ofreciendo partidos de extrema derecha, que luego cada país tiene sus propias diferencias. En España tenemos a Vox, que es un fenómeno creciente, pero creo que todavía, por ejemplo, no llega a captar tantos votos como Víctor Orbán, que está gobernando, o como Le Pen, que llega a una segunda vuelta y reúne muchos votos. Vox en España sigue siendo un partido, no diré marginal, pero no aspira a gobernar. Aspira, si acaso, a apoyar al otro partido de la derecha para gobernar entre los dos. Pero sacó tajada de la pandemia, o sea, está sacando tajada de la crisis, ha crecido. Sí, y de hecho es curioso porque luego te fijas en las encuestas y ves que el partido de Vox triunfa sobre todo entre la gente de menos de 35 años, que normalmente vota a la derecha, pues ya son mayoría los que votan a esta extrema derecha. Y luego tiene otro ingrediente que, por ejemplo, yo lo diferenciaría mucho del PAN, con los que estuvieron reunidos aquí hace un año, pero para mí tienen cosas muy diferentes. Y una de ellas es que Vox, igual que Le Pen,
ha conseguido ser un movimiento transversal, es decir, que agarra votos de todas partes, no solo de élites privilegiadas, acomodadas, tradicionalmente conservadores, sino también de gente obrera o de pocos recursos, que ha encontrado una respuesta a todos esos déficits que tenía en su vida o crisis que va enfrentando, ha encontrado una respuesta en estos movimientos radicales que realmente ofrecen una alternativa que nos recuerda tiempos pasados oscuros de la historia, pero que ya se están volviendo a escuchar en las plazas públicas, en mítines políticos. En América Latina yo creo que el único gobierno que realmente es de la ultraderecha trumpista es el de Brasil, es Bolsonaro. Él lo asume públicamente, su pensamiento, él nunca era un demócrata, está muy ligado a los militares, diferencia con Trump. Pero yo creo que su tiempo ya está pasando. Lula va a ganar, yo tengo casi convencido que Lula va a ganar, tal vez ya en la primera vuelta, y él puede tentar un golpe, Bolsonaro puede tentar un golpe, mucha gente está preocupada con eso, pero yo creo que no tiene la fuerza política. O sea, se para desgastó eso, su régimen. Yo creo que si ponemos el conflicto entre derecha y izquierda como el gran conflicto en América Latina, estamos equivocados. El conflicto aquí es entre gobiernos autoritarios y demócratas. Eso hay que decir claramente. Y en América Latina, lamentablemente, el peligro del autoritarismo viene de la izquierda y no de la derecha. Eso se ve en muchos países, inclusive en este. Bueno, las únicas 3 dictaduras que tenemos en este continente son gobiernos que se definen o se dicen de la izquierda. Si son o no es otra cosa, pero... Luego tenemos el caso de El Salvador, con Bukele, que no es una dictadura, pero es un gobierno autoritario. En el camino. Un poco el autoritarismo indescriptible. es lindo pensar, o sea, es una buena propuesta pensar en autoritarismo contra democracia. Sí. Sí, pues volviendo al viejo continente, donde la dicotomía sí es más derecha-izquierda todavía, pues les traigo otra de las malas noticias de Francia, ¿no? Donde pues ya hace poco, en mayo, Marine Le Pen, la lideresa de ultraderecha, llegó a la segunda vuelta, en una ultraderecha dividida, porque había otro candidato todavía peor, en el discurso más desencadenado, más ignoble lo que profera. Ahora hubo Zemmour, probablemente de los peores candidatos que haya existido en Francia. Ahora el fin de semana pasado hubo la segunda vuelta de las elecciones legislativas y hubo un terremoto político en Francia, que es que por primera vez la reagrupación nacional, el partido de ultraderecha, mandó a 89 diputados en un sistema de votación que está diseñado para evitar que esto suceda. En el 86, el partido de ultraderecha ya había enviado muchos diputados porque era un sistema de votación proporcional. Ahora está en 2 vueltas, entonces se supone que históricamente lo que ha sucedido es candidatas y candidatos de ultraderecha llegan a la segunda vuelta, se arma un bloque republicano y quedan fuera, ¿no? Esta vez no, esta vez llegaron a la segunda vuelta y ganaron la segunda vuelta, convirtiendo el partido de ultraderecha en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, porque la izquierda, la coalición de izquierda tuvo más diputados, pero ahorita estamos viendo que se están fracturando y que probablemente no formen un grupo parlamentario. Entonces, el partido de ultraderecha anti-migrantes, con un discurso terrible, está a punto de convertirse en la segunda fuerza política en la Asamblea Nacional, en una Asamblea Nacional en la que el partido de Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta. Entonces va a tener que hacer alianzas. Y ya están diciendo del campo de Macron que para hacer alianzas pues habrá que gobernar con, entre otros, con los de la ultraderecha, pues, ¿no? Sí. Y esto pues es un fenómeno que lleva 50 años, pero que poco a poco permea más en los medios, en el discurso público, de cómo se va banalizando, normalizando el discurso racista, el discurso antisemita, el discurso anti-medidas sociales. Yo recuerdo la primera vez que Le Pen estuvo en la segunda vuelta, yo estaba en París, la gente lloraba en las calles. Hoy en día ya la gente no llora en las calles porque Marine Le Pen está Hay una en la reivindicación en torno a la ultraderecha. Hay una hay reivindicación una normalización, como dices, uno se va acostumbrando a su presencia. No quisiera cerrar el bloque sin preguntarte por un país que
bueno, para algunos con razón o sin razón, pero por la historia sigue representando como Alemania un lugar donde la extrema derecha puede causar ciertos estragos. ¿Qué pasa ahí con este partido, el AFD? Ajá. Él ha perdido bastante apoyo. Sí, ¿verdad? Felizmente en las últimas elecciones, mismo en las regiones donde está más fuerte, que es la parte oriental de Alemania, la ex Alemania democrática, como se llamaba, que era la socialista, está perdiendo apoyo y está muy dividido. Hay varios caciques dentro de la AfD. Hay uno que es claramente nazista, que es claramente seguidor de los nazis, pero él no domina el partido tampoco, está intentando dominarlo. O sea, no hay un peligro en el peligro Alemania es de extrema derecha. El AfD está se convirtiendo en una secta de la ultraderecha con rasgos fascistas. Y si este tipo, que se llama Bernd Höcke, que es el líder más radical, consigue dominar el AfD, vamos a tener un partido que probablemente va a ser prohibido por la ley alemana, por la constitución alemana, porque no es democrático. Entonces, pero en general el AfD ha perdido mucho apoyo. Los conservadores, el CDU, el partido de la Merkel, ha ganado en varios estados alemanes y yo no veo en ese momento un gran peligro. No hay una figura como en Francia con Le Pen o Zemmour, ni en España con Vox. Con ese partido tan fuerte. Se nos ha terminado el tiempo. ¿Tan tristes? Habrá que regresar otro día. Regresemos. Sí, como saben, todos los viernes de final de mes, pues hay un Extranjeros. Esperemos recibirlos muy pronto para otro de estos viernes. Muchísimas gracias a todos ustedes. De hecho, el próximo 8 de julio tendremos un programa especial de Extranjeros con mi compañera Ixchel Cisneros. Va a ser sobre la política exterior de México. Muchísimas gracias, TV UNAM. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción. Y bueno, nos veremos de regreso el último viernes de agosto también. Pásenla bonito.